Bienvenido a casa. En la casa de Dios moraré por largos días. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien, para bien, para bien. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de él. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Es el día del Señor y hay que gozarnos, regocijarnos en Él. Vamos a comenzar con un preludio musical, así que le invito a que esté en actitud de oración. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 150. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por la vida que nos das, por esa hermosa oportunidad, Señor, de venir a congregarnos, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos tener esa libertad, Señor, de hacerlo. Y, Señor, queremos ir ante tu presencia, Señor, para adorarte, pero queremos antes pedirte perdón. Pecamos, Señor, con nuestro pensamiento, con lo que decimos, con lo que hacemos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona también, Señor, nuestra falta de fe, Señor, en todas las situaciones que hemos pasado. Y, Señor, creemos que nos has perdonado y así vamos a ti, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor. Eres santo, santo, santo y solo a ti es la gloria, Padre. Así, Señor, ponemos en tus manos las personas que están a cargo, Señor, de ministrar la alabanza. Señor, úsale, Señor, y permite, Señor, que nosotros estemos totalmente, Señor, concentrados, Señor, alabando y glorificando tu nombre, mi Dios, así como también a mi hermano pastor que traerá a cargo, Señor, tu palabra. Úsale, Padre Celestial, dale sabiduría, Señor, que nuestros oídos siempre, Señor, estén bien atentos, Señor, escuchando lo que tú quieres, Señor, decirnos, Padre. Así, Señor, en tus manos ponemos, Señor, este culto, agrádate de él, apresura, Señor, los pasos de los hermanos, Señor, que también vienen en camino, o de aquellos, Señor, que aún están indecisos, Señor, permite que vengan, Señor, se congreguen, Señor, y también se gocen, Padre Celestial, en este culto. En tus manos, Señor, están, te los entregamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos,
libro de Romanos, en su capítulo 12, y vamos a hacer la lectura, hermanos, del versículo 1 al versículo 11. Esta lectura, hermana, es corta, vamos a hacerla todos juntos, de manera unísono, pero, hermanos, vamos a ir respetando cada coma, cada punto que encontremos, para que todos vayamos al parejo. Amén, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritus, sirviendo al Señor. Amén. Del 1 al 11, hermanos. Bueno, ahora vamos a darle tiempo al grupo de alabanza, y antes vamos a tener el momento de bienvenidas a cargo de nuestro hermano Jorge Iván. Así es, hermanos. Hola, sí. Gracias a Dios porque nos ha permitido venir. No quisiera pasar por alto si trajo alguna visita, alguien que venga por primera vez. Recuerdo, saludé a Shalom y a César, no sé si vengan por primera vez, no sé, ya han venido, no los he visto yo. Pues si no hay visitas, vamos a ponernos de pie y saludemos a cada uno de nosotros con amor. Lejos de él, quiero
casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Sí, ok. Sí. ¿Ya está? Hermanos, seguimos alabando a nuestro Dios en este momento con unas alabanzas. No. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te amo. Desde su trono para llevarnos sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Es como Él, oh, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él se
soberano, grande misericordia, poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Yo soy redentor y rey, te adoramos. Amén. Sigamos adorando a ese Dios que nos salvó y nos convirtió en ese cuerpo donde cada uno de nosotros tenemos una función, pero siempre la cabeza está Cristo. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, somos de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos
Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Damos gracias a Él porque el siguiente canto habla acerca de ese clamor, porque la palabra de Dios dice que Jehová escucha el clamor de su pueblo y viene a rescatarnos. Leamos juntos este versículo, por favor. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Salmos 34:6. De eso habla este cantamos. Te quiero ver, tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar.
contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. ¿Puedo darle gracias a Dios en su lugar? Sea agradecido. Gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, si estábamos atentos, ahora vamos a estar más. Es el momento de el mensaje a cargo de nuestro pastor Luis Marcelo García con el tema Perseveremos en las casas. Sí, buenas tardes, hermanos. Antes de continuar, voy a dar el tiempo a los más pequeñitos para que salgan. Solamente los de cuna. Sí, va. Los más pequeñitos pueden salir, los de cuna. Los más pequeñitos y los más traviesitos son los que salen en esta mañana. No es cierto, puros niños que se portan bien. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por estas alabanzas y por poder estar aquí. Sé que hay muchos hermanos ya de vacaciones, sé que hay muchos hermanos en la caravana también. El día de ayer hubo varios hermanos, aunque nos estaban haciendo falta médicos. Ya me escribió Goyita en la mañana que llegó otra hermana. Pero gracias a Dios, hermanos, el día de ayer y el día de hoy es la caravana médica en Colorado. Ayer hubo una buena asistencia, hubo varios hermanos que estuvieron compartiendo, apoyando, y el día de hoy continúan, así que gracias a Dios por ello, hermanos. Es una bendición poder servir a las personas a través de este medio, llevar consultas, ayudarles, hermanos, en cada una de las necesidades, así que estemos orando por ellos. Y como decía Lupita, hermanos, hoy vamos a iniciar con una serie de temas. El mes pasado estábamos hablando de la gloria de Dios, qué significa vivir para la gloria de Dios. Y hoy vamos a iniciar una serie de temas basados en el libro de Hechos, hermanos. Vamos a ver en el libro de Hechos. Hemos estado compartiendo temas del libro de Hechos los domingos por las tardes y los miércoles en el culto de oración, viendo varios aspectos. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante estudiar el libro de Hechos? Porque el libro de Hechos nos deja ver la naturaleza de la iglesia, hermanos. Cómo eran, cómo vivían aquellos primeros cristianos. Cómo era la vida de la iglesia. Así que vamos a estar analizando varios aspectos de ello. Podemos decir, hermanos, que en el libro de Hechos nos damos cuenta que los creyentes de Hechos, que la iglesia de Hechos era una iglesia exitosa. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere el éxito. Eran creyentes que tenían éxito y eran una iglesia que tenía éxito. Explico brevemente, hermanos, ¿por qué digo que eran creyentes que tenían éxito? Porque como creyentes, hermanos, usted y yo tenemos propósitos y tenemos una misión. El propósito que tenemos, hermanos, como creyentes, dice la palabra del Señor en Efesios 4, que tenemos que llegar, nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, y ese es Jesucristo. Y los creyentes en el libro de Hechos, hermanos, tenían ese propósito. Y cuando usted ve la vida de cada uno de ellos, de muchos que vamos a mencionar ahorita, usted se da cuenta cómo eran sus vidas, cómo transformaban sus vidas, cómo servían, cómo se entregaban al Señor, cómo predicaban la palabra. Y vamos a ver en qué radicaba ese éxito. Cuando usted ve el trabajo de la iglesia, la función de la iglesia, usted dice, esta iglesia tenía éxito, porque estaba conformada por creyentes maduros, cristianos que estaban pareciéndose a Jesús, y eso les llevaba a cumplir la misión que tenían como iglesia, de predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones.
Así que vemos el libro de Hechos, hermanos, y nos damos cuenta, la vida de aquellos primeros cristianos. Vamos a ir entrando en algunos ejemplos. Ahorita vamos a la cita bíblica que les voy a dar. Pero en el libro de Hechos, hermanos, encontramos muchos personajes con diferentes cualidades. Vamos a mencionar alguno de ellos. Los hermanos en la mañana me decían, por ejemplo, Esteban. ¿Alguien ha leído en el libro de Hechos la vida de Esteban, hermanos? Mencióname algunas cualidades de la vida de Esteban. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más se acuerda? ¿Se acuerda cuando lo iban a apedrear y vieron en su cara el rostro de qué, hermanos? ¿Como de qué? Como de un ángel. El rostro de una persona que tiene fe en Dios, que tiene calma inalterable, que está lleno del Espíritu Santo. Un hombre que fue, hermanos, en la vida de Esteban vemos esto que les estoy compartiendo, el crecimiento, la madurez. Esteban es nombrado por primera vez en el libro de Hechos capítulo 6, cuando hubo un problema en la iglesia. ¿Se acuerda de un problema que hubo en la iglesia, hermanos? Le digo que todo el libro de Hechos que leemos tiene enseñanza. Como en toda iglesia había un problema. La iglesia estaba creciendo, el Señor estaba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos, estaban cumpliendo su misión de hacer discípulos, eran 120, después en una predicación de Pedro hay 3,000, luego en una predicación de Pedro y Juan hay 5,000, y luego la palabra dice que se multiplicaban, no solamente se sumaban, sino se multiplicaban. La iglesia estaba creciendo, hermanos, estaban cumpliendo su misión. No estoy diciendo que estaban llenando el templo de personas, sino que estaban llenando Jerusalén del evangelio. Estaban teniendo éxito. Y empiezan los problemas, como en toda iglesia. Malamente, porque los griegos empiezan a murmurar. Cuando yo compartía este tema un domingo en la tarde, yo les decía y les vuelvo a decir, no es bueno murmurar, hermanos. No murmure, porque la murmuración luego se convierte en chisme, y luego el chisme se convierte en problema, y el problema se convierte en división. Y cuando hay un problema, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, también era otro principio que aprendíamos, hay que atacar el problema y no a las personas. Cuando surge este problema en el libro de Hechos, que los griegos empiezan a murmurar, llega a oído de los apóstoles, y los apóstoles luego llegan con la iglesia y plantean la solución. No buscaron quiénes eran los culpables, No llegó Pedro y Juan y los demás, a ver, quiero ver quién inició las murmuraciones, a ver quién está haciendo mal el trabajo en la distribución, a ver quién tiene la culpa. No, hermanos, ellos llegaron y dijeron, ok, hay un problema, no vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones. Y la solución está en nombrar a 7 varones que nos van a ayudar. ¿Se ha dado cuenta, volviendo a nuestra vida práctica, cómo muchas veces cuando tenemos problemas en la familia, en el trabajo, en la iglesia, a veces nos cansamos más buscando culpables que buscando soluciones, hermanos? Llegamos a casa y, no sé, nadie sacó la basura. Y la basura tiene 2 días ahí. Y empezamos a ver a quién le había encargado, quién tuvo la culpa. La tuvo el hijo porque a él se le dijo, la tuvo el esposo porque no tiene autoridad. Empezamos a buscar culpables mientras la basura se sigue apestando, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Ok, hay un problema, la basura no se ha tirado, le tocaba, no sé, al hijo, no la sacó, pues vamos a sacarla ahorita, vamos a atacar el problema y después te enseñamos. Pero el problema es que siempre nos estamos peleando y atacando a la persona. Los apóstoles nos enseñan que hay que buscar soluciones. Cuando surge este problema en el libro de Hechos, ellos dicen, aquí está la solución, vamos a nombrar a 7 varones que nos van a ayudar a servir a las mesas, que van a estar acarreando platos, comida, que van a estar jalando sillas, en fin, su trabajo iba a ser meramente físico, hermanos. Pero los requisitos eran bastante difíciles de cumplir. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser llenos de sabiduría y tenían que ser de buen testimonio. Esos eran los requisitos que se pedían, hermanos. Y es por primera vez que se nombra a Esteban. Esteban había escuchado el evangelio, Esteban había entregado su vida a Cristo, Esteban estaba aprendiendo de Cristo y empiezan a darle un cargo, ayudar en la limpieza, en la distribución.
Pero nos damos cuenta cómo empieza a crecer su vida espiritual, hermanos, que después él ya no solamente estaba sirviendo a las mesas, sino que ya estaba predicando el evangelio. Ha leído que demostraba, hermanos, con sus palabras, hacía señales y milagros, y los demás no podían rebatirle nada porque estaba bien preparado. Ahí voy a lo que le decía, era un cristiano exitoso porque estaba creciendo, su vida espiritual iba en crecimiento. Viene la situación difícil porque muere, pero en ningún momento él negó a Cristo. Cuando estaba a punto de morir, dice que alzó sus ojos al cielo y dijo: he aquí veo cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y todavía pide que sean perdonados los pecados de aquellas personas. Era una vida de un creyente que iba en crecimiento, hermanos. A eso me refiero con una persona que tenía éxito, que estaba creciendo, que estaba madurando. Felipe es otro ejemplo, Bernabé es un gran ejemplo de ello. Un creyente, una persona que conoce a Cristo, una persona generosa. Él es el primero que va, vende su heredad y trae a los pies de los apóstoles para que se distribuya con los más necesitados. Vemos la vida de Felipe. También Felipe surge de aquellos 7 servidores, hermanos. Después a Felipe usted lo ve sirviendo en Samaria. Y en Samaria, cuando la iglesia en Samaria iba creciendo, vamos a hablar de eso el próximo domingo, de una manera tan grande, Dios le dice: ¿sabes qué, Felipe? Necesito que dejes Samaria y te vayas al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Qué hay ahí, Señor? Nada, un desierto. Señor, ¿pero no crees que aquí hago más falta? Estos creyentes van a necesitar un maestro, van a necesitar un pastor. ¿Qué voy a hacer yo allá, Señor? Le digo esto humanamente porque Felipe nunca preguntó eso. Cuando Dios le dice: necesito que vayas, Felipe, al camino, agarró Felipe su mochilita y se fue. Y ahí esperó, y usted conoce el desenlace de la historia, Felipe y el etíope. Pero eran cristianos obedientes, cristianos dispuestos a dar su vida, cristianos comprometidos con el evangelio, cristianos o discípulos haciendo más discípulos. Eran cristianos con todas estas cualidades, hermanos, pero resumido en una sola cosa. Todo lo que le digo: obediencia, compromiso, valor, dedicación. Todo esto resumido en una cosa. Todos aquellos creyentes en el libro de Hechos de la iglesia primitiva eran discípulos llenos del Espíritu Santo. Todos ellos, hermanos, tenían discernimiento, eran sabios, eran valientes, eran comprometidos, obedientes, eran generosos, daban su ofrenda, daban aún más de su ofrenda, hermanos, ayudaban a los necesitados, eran de buen testimonio. ¿Sabe por qué? Porque eran llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es solo un evento al cual vienes y alguien te toca y eres lleno del Espíritu Santo. Para que una persona sea llena del Espíritu Santo y manifieste todas estas cualidades que le acabo de decir, es a lo que vamos a llegar, a la perseverancia. Cuando usted empieza a leer el libro de Hechos, desde ahí le muestra cuál era el éxito de la iglesia y de los cristianos. Y dice la palabra que ellos perseveraban. ¿Sí sabe usted qué es la perseverancia, hermanos? Ser constantes. ¿Qué más, hermanos? Le pregunto, le cambio la pregunta. ¿Usted se considera una persona perseverante? ¿Le gusta perseverar? ¿De dónde saco esto? De Hechos 2, cuando dice la palabra que aquellos cristianos perseveraban. ¿Alguien se acuerda en qué perseveraban? Perseveraban en la oración, en la comunión, en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban, hermanos? Escuche lo que dice Hechos 2, Hechos 2, 46 y 47. Si quiere, búsquelo en su Biblia, por favor. Hechos 2, 46 y 47. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47.
Dice la palabra del Señor así: y perseverando, ¿cómo, hermanos? Unánimes. Eso quiere decir que ¿quiénes perseveraban, hermanos? Todos al mismo tiempo. Dice perseverando unánimes. Cada día, ¿dónde, hermanos? En el templo. ¿Perseveraban dónde, hermanos? En el templo. Es decir, eran constantes en sus reuniones. Eran constantes en buscar, hermanos, esa fraternidad, ese adorar juntos, ese ejemplo, esa enseñanza, ese amor, esa unidad. Dice la palabra más adelante que eran de un espíritu y de un alma, tenían todas las cosas en común. Era natural, era un deseo, era una necesidad quererse congregar, hermanos. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde, hermanos? En las casas. Comían juntos con alegría. Yo le voy a preguntar algo, hermanos. A veces nosotros tenemos convivios aquí en la iglesia. La próxima semana, de hecho, tenemos un convivio. Vamos a convivir con Monsi y con Vianney. Ellas se van pronto. Y vamos a tener un convivio y comemos juntos. A mí me gusta comer con ustedes. Y yo le pregunto, cuando usted viene y convivimos, hermanos, ¿usted convive con alegría y con sencillez de corazón? ¿Sí? ¿O es de los que exige? Pastor, ¿por qué me dieron pollos y aquellos están comiendo carnitas? Hay algunos que no comen con alegría y sencillez de corazón. Así es, hermana. Esa debe ser la actitud, hermanos. Dice que estos cristianos comían juntos, comían con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. Y escuche, vuelvo al punto de la perseverancia, regresando a la perseverancia. Le voy a compartir brevemente una definición de perseverancia. Dice, el verbo perseverancia hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias son adversas o los objetivos puedan ser difícilmente cumplidos. Perseverar también es durar por largo tiempo. Perseverar también significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Perseverancia, constancia, dedicación a pesar de muchas veces dificultades y adversidades. Poniendo un ejemplo de perseverancia, hermanos, aquellos que les gusta el deporte, tú dices, voy a participar, no sé, en natación. ¿Qué necesito para ganar una competencia? ¿Qué necesitaríamos, hermanos? Hermana Silvia, díganos usted que le gusta nadar y que han ido a competencias. ¿Qué necesitan para ganar una competencia? Disciplina, perseverancia, nadar, constancia, ir todas las veces. A veces decimos, yo quiero participar, pero no me gusta ir mucho. Ay, voy cada vez que pueda y hoy no voy a ir porque como que el sol está muy fuerte o como que hoy va a llover. Y empezamos. No creo que estés destinado al éxito, pero cuando eres constante, disciplinado, perseverante, a pesar de las dificultades, vienen, hermanos, los resultados. Qué bonito cuando perseveras en algo, quieres aprender algún instrumento de música. Alguien, a los que saben música, a los que les gusta realmente la música, saben que para ser un buen músico se necesita perseverancia. Necesitas estar ensayando todos los días, necesitas estar aprendiendo, renovándote. Esos son a los que realmente les gusta la música. A los que no lo agarran como un hobby, cuando haya chance. A los que les gusta realmente, perseveran. Son cada día mejores, crecen. Y después tu perseverancia trae frutos. La iglesia dice que perseveraba. Y le digo, a pesar de las dificultades, ¿usted no cree que a veces les era difícil congregarse, hermanos? Estar en el templo. ¿No cree que a veces era difícil reunirse en las casas? Tenía su nivel de dificultad, pero ellos perseveraban y ven los resultados. Escuche cuál era el resultado de su perseverancia. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Ahí está el resultado de tu perseverancia. Ahí está el resultado de tu dedicación, de hacer todo lo que el Señor te ha pedido que hagas. Ahí están los resultados. Humanamente así es, hermanos. Eres perseverante, ahí está el resultado de tu perseverancia y se siente muy bonito. La iglesia tenía ese resultado. Estaban perseverando, estaban creciendo. Y vuelvo, a lo mejor hasta esta situación usted va a decir, pero todo iba muy bien, pastor, pues ¿quién no iba a perseverar así? Pero después, hermanos, vemos todavía más marcada su perseverancia, porque dice la palabra que ellos predicaban, ellos se reunían en el templo. Después, hermanos, en el libro de Hechos nos menciona que se desencadenó una persecución muy complicada para ellos. Saulo fue uno de los más crueles que los persiguió, hermanos. Los sacaba de sus casas, los arrastraba de los cabellos. Dice que él mismo dice en Hechos 26 que los hacía blasfemar. Yo imagino que los torturaba para hacerlos blasfemar. Y usted dirá, bueno, entonces dejó de crecer la iglesia. No, usted lee que a pesar de la persecución, a donde quiera que ellos iban, seguían predicando el evangelio. Eso se llama perseverancia, hermanos. Perseveraban. Yo le decía, ¿usted se considera una persona perseverante, hermanos? Hablo primero de su ámbito social o humano, laboral o estudiantil. ¿Se consideran perseverantes, hermanos? ¿O ustedes es de los que a la primera se rinden? Yo no, pastor. Yo quería estudiar música, pero vi que está complicada, así que mejor ahí lo dejé. Yo quería estudiar gastronomía, pero vi que estaba complicado y lo dejé. Yo he escuchado jóvenes que es la tercera carrera que llevan algunos. ¿Por qué? Es que no me gustó, es que está difícil. Yo a algunos los comprendo y a algunos digo, ¿y cómo los papás les dan chance, no? Quisiera de esos papás que les dan chance, ¿no? ¿Y cuántas veces te has cambiado de carrera? Como 4. ¿En serio? Y tu papá te sigue apoyando. ¡Hola! ¡Qué papá tan perseverante! Hay muchos papás así, hermano. Digo, en algunas situaciones es por necesidad, pero hay algunos que es que está bien difícil, pastor. Yo quería ser ingeniero. Dicen que los ingenieros ganan bien, pero eso de las matemáticas están bien difíciles, pastor. Ya no seguí. No, yo escuché que tales personas ganaban bien y que los médicos ganaban bien, pastor. Así que cambié mi carrera, estudié medicina. Pero después vi que era mucho estudio, muchos años y mejor lo dejé. Ahí te das cuenta que no son perseverantes. Ser perseverante significa que a pesar de las dificultades, de lo complicado que es, tú quieres seguir y creces y al final ves el resultado de tu perseverancia. Qué bonito es cuando le ponemos ese empeño, esa dedicación a lo que nos gusta, hermanos. El problema es que muchas veces no le ponemos la misma dedicación y la misma perseverancia a nuestra vida espiritual. A veces lo mismo pasa y se ve más marcado, ¿sabe cuándo, hermanos? A principios de año. Empezamos el año y decimos, este año voy a ser un mejor cristiano. Primer lugar, objetivos claros, leer toda la Biblia en este año. Apenas vamos por ahí de marzo y no, está bien complicado, pastor. Pensé que iba a ser fácil, pero la tarea de los niños, el trabajo, las ocupaciones, ya me quedé ahí en Génesis. Me quedé ahí, pastor, ya no pude, el cansancio. A veces en la vida espiritual no perseveramos, hermanos. Yo he visto, hermanos, algunos que dicen, este año sí entro a la escuela dominical. Quiero conocer más, quiero crecer más en mi vida. Vienen 1 mes, 2 meses, y hasta ahí llegaron. Ahora sí, pastor, este año le voy a echar más ganas en mi vida matrimonial. ¿Cuándo empieza el curso para matrimonios, pastor? Tal fecha. 4 sesiones y después desaparecen. Y dices, ¿por qué? Está complicado. Yo les diría, ¿está complicado? Sí, hermanos, es complicado. Todo en esta vida es complicado. Lo importante que debemos hacer es perseverar. Pastor, es que yo sí quiero orar. Me propuse orar todas las noches, pastor, pero a veces el cansancio, el trabajo, los hijos,
Nadie dijo que sería fácil, pero tienes que perseverar. Este año dije que sí iba a ofrendar para las misiones, pastor, pero los gastos y esto se me hace complicado. No, tienes que perseverar. Todo es complicado. La vida de los primeros creyentes era complicada, hermanos, pero ¿sabe qué? Perseveraban. Eran constantes. Jesucristo fue una persona muy perseverante en todo lo que hacía. El problema es que nosotros no perseveramos. Un ratito leemos la Biblia, un ratito oramos, nos cansamos y dejamos de hacerlo. Y vamos al punto, muchas veces no perseveramos tampoco en la iglesia. Este año, pastor, voy a ir a todos los cultos de oración, actividades de la iglesia, quiero conocer más, quiero conocer a más hermanos, quiero adorar al Señor con mi iglesia. Entonces, después, hermano, 2 meses y no habías venido a la iglesia. Las ocupaciones, pastor, el cansancio, pastor. Necesitas ser perseverante. Y vamos al primer punto, hermanos, de esto que dice Hechos. Son las 2 cosas en las que nos vamos a basar, 2 prácticas en las que perseveraban. Hay más, pero en esta mañana, en esta tarde vamos a ver 2. Dice que perseveraban en el templo. Usted y yo sabemos las bendiciones que hay de congregarnos con nuestra iglesia, hermanos. Existen 2 tipos de iglesia: la iglesia universal, la cual está compuesta por todos los creyentes, por todos los discípulos en todo el mundo. Somos la iglesia de Cristo. Pero también en la Biblia vemos, hermanos, que había iglesias locales, es decir, ubicadas en cierta zona geográfica. Dios nos enseña, Pablo nos enseña que es importante tener un lugar donde reunirnos. Nos da identidad, nos da una familia, nos da un propósito. Dice la palabra que ellos perseveraban en el templo. Se reunían a adorar a Dios. Quiero que me comparta, hermanos, algunas de las bendiciones que tenemos de perseverar en el templo, de congregarnos. ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones, hermanos? Que se acuerde usted, que diga la Biblia. ¿Manda, hermana? Aprendemos de la palabra. Ok, aprendemos de la palabra. ¿Qué más, hermanos? Dice la palabra en el Salmo 133 que Él envía bendición y vida eterna. Dice que es delicioso habitar los hermanos juntos. Dice la palabra en Hebreos también 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense o anímense. Cuando venimos a la iglesia nos animamos, somos animados, animamos a otros. Yo le he compartido muchas veces esto, hermanos. Cuando usted venga a la iglesia, aunque hay muchas bendiciones, no sea lo primero que busque. Cuando venimos a la iglesia, debemos venir con la mentalidad de glorificar a Dios, de adorar a Dios. Cuando el pueblo de Israel adoraba a Dios, hermanos, o iban al templo, ellos iban a darle a Dios la gloria, el reconocimiento, su alabanza, su adoración. La bendición de Dios, hermanos, viene como un resultado de adorar a Dios. El problema de muchos cristianos hoy en día se ha vuelto el consumismo. Muchos vienen a la iglesia con ese deseo solamente de recibir bendición. Y yo le decía en una ocasión, ¿se da usted cuenta cuando termina el culto y le pregunta a alguien, ¿cómo te fue en el culto? Una persona que le dice, muy bien, es porque vino a adorar a Dios, porque vino a dar. Pero cuando se encuentra una persona y le dice, ¿qué tal estuvo el culto? Y te dice, ¿has escuchado personas así? Más o menos. ¿Por qué? ¿Algo pasó mal contigo? No, yo iba bien. Los del problema fueron los de la alabanza. No estuvo el guitarrista, luego el del arpa estaba aquí, pero no lo escuché tocar. No es cierto, Abel. Abel viene viajando también, gracias a Dios por su vida. Estoy bromeando. Pero decimos, no hubo arpa, no hubo guitarra, nada más había una cantante, como que no sé, no estuvo bueno. No, como que la predicación hoy no estuvo tan buena, como que los hermanos no venían tan contentos y como que la verdad no estuvo bueno el culto. Ese tipo de personas son los que vienen solamente a recibir. Pero más que a recibir, nosotros tenemos que venir, hermanos, a darle gracias a Dios, a darle gloria a Dios, a honrar a Dios.
La bendición, hermanos, viene como resultado de esa adoración. Termina el culto, ¿y cómo te fue? Muy bien. Sí, me sentí en paz, me sentí contento, porque cuando usted alaba a Dios, cuando usted glorifica a Dios, Él transmite de su paz, de su gozo, de su alegría. Cuando usted se concentra en alabar a Dios, hermanos, sus problemas se olvidan. Confía en Dios. Cuando usted viene con la intención de adorar y de abrir su mente y su corazón, Dios le habla a través de su palabra y usted se va en paz, se va bendecido. Esa misma paz, ese mismo amor le hace saludar a los hermanos, preguntarle su nombre y no salir enojado porque nadie lo saludó o porque algo no le gustó. Yo le digo esto y esto se lo he dicho muchas veces: venga con la intención de adorar, de darle a Dios. La promesa es que si usted viene a adorar y viene con esa actitud, el Señor le va a enviar bendición. Bendición, hay muchas bendiciones. Va a encontrar ánimo, fortaleza, va a escuchar el mensaje de Dios. Hay muchas bendiciones en venir a congregarnos. No deje de congregarse, hermanos. ¿Sabe dónde nos damos cuenta de la inconstancia o de la falta de perseverancia de muchos hermanos? En la asistencia de los niños a escuela dominical. A veces le preguntas al maestro: ¿cuántos niños tuviste hoy? 5. Y la semana pasada eran como 15. Dices, ¿y los otros 10? Pues sus papás. No quiero que los niños hayan, no, yo no quiero ir a la iglesia hoy. No, los papás. Y dices, ¿por qué no perseveran los papás? Pero bueno, no vamos a tocar más fibras sensibles y no van a empezar, ay, sí es cierto, no. Ahí nos damos cuenta, hermanos, es bonito, usted aprende, usted se edifica y edifica a otros y sobre todo rinde gloria a Dios. Vamos a ver en qué otra cosa perseveraban, hermanos, y es a lo que queremos animarle. Dice que perseveraban en las casas. Quiero hablarles y vamos a estar constantemente hablándole de las reuniones en casa. ¿Sabe que en la iglesia tenemos reuniones en casa, hermanos? Lo que también llamamos grupos pequeños o células. Por ahí ahorita al principio, si alguien no recibió una hojita, queremos esa hojita y preguntar y saber si usted está en una célula, si no está, dónde vive para ubicarlo, hermanos, o abrir una nueva célula. Si usted no lo tiene, pídaselo a los sugieres ahorita, y si usted lo tiene, no se le vaya a olvidar regresarlo. Es importante para nosotros, pero queremos hablarle de lo importante que es, hermanos. Dice en la iglesia primitiva, hermanos, sus dos principales actividades o sus dos reuniones principales eran en el templo y en las casas. No había más. No tengo el dato preciso de hace cuánto empezó la femenil y la varonil y la juvenil, pero en aquel tiempo solamente eran dos reuniones: templo y casas. Y era suficiente porque había 5 beneficios, o hay más bien dicho, 5 beneficios o 5 bendiciones, hermanos, de congregarnos en las casas, que vamos a ver que son importantes para el crecimiento espiritual y para el crecimiento de la iglesia. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que cuando nos reunimos en casa, los que se reúnen ya en una célula van a confirmar, y si no, van a aprender qué hay en un grupo pequeño, que hay en una célula, que hay una reunión en casa. Lo primero que hay, hermanos, es adoración. Dice la palabra del Señor que ellos perseveraban unánimes en el templo, alabando a Dios. Una de las cosas que hacemos en la célula, buscamos enseñar a los nuevos, es adorar a Dios. Enseñarles que la adoración, hermanos, es un estilo de vida, que adorar a Dios no es solamente cantar, sino que adorar a Dios es hacer todo para su gloria. Lo que veíamos hace unos días, hacer todo para su gloria. Si vas a trabajar, si vas a educar a tus hijos, si vas a amar a tu familia, lo vas a hacer para glorificar a Dios, y de esa manera adoras a Dios. En la célula enseñamos también que es importante cantarle a Dios. En la célula hay más cercanía, una guitarra, un teclado, pistas, hay grupos pequeños donde con algunas pistas cantan y alaban a Dios, donde hay más oportunidad de preguntarnos, hermanos. A veces aquí en la iglesia es difícil, les decía a los hermanos en la mañana, a veces entonamos un canto y no sabemos el significado de alguna palabra.
pero pues se escuchó bonito y rimaba en la letra y pues lo dije en la célula. Oye, ¿qué significa esto? Mira, te voy a explicar. Adoramos a Dios. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia, también lo hacemos en un grupo pequeño. Adoramos a Dios, cantamos a Dios, enseñamos a otros lo que significa la verdadera adoración. Ese es uno de los propósitos y de las bendiciones que hay en un grupo pequeño. ¿Qué otra cosa, hermanos? Permítame tantito. Hay evangelismo. Una de las cosas que debe haber en las células es evangelismo, es decir, hablarle de Jesús a otras personas. El propósito de la célula, hermanos, sí es que nos congreguemos como iglesia, como hermanos, y que adoremos al Señor juntos. Pero también el propósito es invitar a otras personas. Hay algunas células, no aquí, que se han vuelto como un club. El club de los hermanos de la iglesia que se reúnen tal día, conviven, se la pasan muy, muy bonito, pero no invitan a nadie más. Es exclusivo. A veces las que se han vuelto exclusivas, hermanos. VIP. Tú sí, tú no, tú entras, tú no a mi célula. ¿Quién eres? ¿Quién te invitó? No, hermanos, la célula es para que usted invite a todos sus amigos, a sus compañeros, a todas las personas, y ellas puedan aprender a adorar a Dios, y sobre todas las cosas ellos aprendan quién es Jesús, el que les ama, el que les perdona, el que les justifica, el que les santifica. Eso debe haber. Escucha lo que dice la palabra en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo. Entonces es otro de los beneficios y de las bendiciones de los grupos pequeños. Es más en corto cuando usted puede acercarse con una persona y hablarle de Jesús. A veces en el culto, hermanos, la predicación, a lo mejor la persona dice, no entendí bien eso de Jesús. En el grupo pequeño, como somos pequeños, como son menos personas, mira, yo te voy a explicar. Y preséntele el plan, preséntele a Jesucristo. Es mucho mejor. Hay evangelismo entonces, pero también hay discipulado. Los grupos pequeños tienen que estar diseñados para discipular. Le vuelvo a decir, si la pasamos bien. ¿Quién no la pasa bien en su grupo pequeño? La pasamos bien porque hay adoración, porque hay amistad, porque hay compañerismo, pero también es para crecer. El grupo pequeño debe estar diseñado para el crecimiento. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Hechos 20:20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Dice el apóstol Pablo, él les enseñaba lo que tenían que escuchar para mejorar, para crecer, y lo hacía públicamente y lo hacía en sus casas. Entonces la célula, hermanos, está diseñado para que usted crezca, para que usted aprenda más. Yo le decía, volviendo al punto de la iglesia, a veces es difícil preguntar algo. Platicaba con una hermana y me decía, estaba compartiendo, fui a visitarla, sabe que es mejor una relación cercana. Estaba leyéndole un salmo donde habla acerca de pagaré mis votos a Jehová. Y me dice la hermana, es que un día lo escuché en el templo, pastor, y lo leí en la Biblia, pero tenía la intención de preguntar y nunca pregunté, ¿qué significa eso de pagar mis votos a Jehová? Tenía un montón de tiempo con esa duda, hermanos, y no la había hecho. La hizo, le expliqué qué significaba eso, se quedó más tranquila. Pero el problema es que a veces, muchas cosas a veces que mencionamos desde aquí, como que se queda usted con una interrogante. Y a veces es difícil, dice, le voy a preguntar al pastor, pero híjole, ya tiene 5 ahí esperándolo. ¿A qué horas? O le voy a preguntar al hermano, pero híjole, también está ocupado. Y a veces nos quedamos con la duda. El grupo pequeño nos sirve para preguntarnos. El grupo pequeño nos sirve para modelar. Recuerde que discipulado no es dar un estudio solamente. Discipulado es modelar nuestra vida. Discipulado es mostrar el ejemplo de mi familia, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo convivo con los demás, y que las personas que estén llegando te vean. Cómo trata a su esposa, mira cómo es amable. Eso es discipulado, hermanos. Y en un grupo pequeño se nota más. Por eso es importante hacerlo, por eso es importante asistir. También otro beneficio o otra bendición, hermanos, es que haya amistad y apoyo. Escucha lo que dice Hechos 16:40.
Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. ¿A dónde fueron, hermanos, después de que salieron de la cárcel? A la casa de Lidia. ¿Y qué encontraron ahí, hermanos? A los demás creyentes que los animaban. La habían pasado mal, ¿no? Pedro y Silas allí encarcelados, un terremoto. Necesitaban, hermanos, quien los alentara. ¿Y sabe a dónde fueron? A una casa. En las células o en los grupos pequeños, esa debe ser nuestra función. Ser amigos. Las amistades más sinceras deberían estar con nuestros hermanos en Cristo, con los hermanos de nuestra célula. A veces nuestras amistades más cercanas son otros. ¿Y sabe por qué muchas veces, hermanos? Porque no nos damos el tiempo de conocernos. Yo no sé si a usted le ha pasado a veces con ciertos hermanos o ciertas personas, nos hacemos como como que ya un prejuicio. Oye, como que la hermana tal se ve media enojona, ¿no? Yo por eso ni le hablo. Se ve, ya cuando la tratas y te da la oportunidad, dices, oye, qué bella persona. Pero a veces porque ni nos damos el tiempo de interactuar, porque no nos damos el tiempo de ir a un grupo. ¿Cuántos no nos hemos encontrado con buenas amistades en un grupo pequeño porque nos damos la oportunidad? Órale. En primer lugar, ni sabía que vivía aquí cerca. Nos ha tocado células, hermanos, donde se reúnen y ¿a poco aquí tú vivías aquí cerquita? Sí, hermano. No, yo ni sabía, no, porque nunca te acercaste y nunca preguntaste. Pero empiezan a surgir buenas amistades, hermanos. Pero también en las células tiene que haber ayuda, tiene que haber servicio a los necesitados. Escuche lo que dice la palabra. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Las células, hermanos, o los grupos pequeños también deben ser ese grupo que ayudan a los más necesitados. Me ha tocado ir a algunas células donde los hermanos se unen y juntan una despensa y le ayudan a una persona en necesidad. Yo con algunas células hemos hecho ¿sabes qué? La próxima reunión no va a ser aquí en la casa, va a ser en la casa del vecino tal, está enfermo, hay que ir a orar por él, hay que ir a cantar con él, así que la próxima reunión de célula va a ser allá. Y nos movemos, hermanos, debemos movernos en base a las necesidades. Ni el templo es el único lugar donde adorar a Dios, ni la célula es el único lugar donde adorar a Dios. Adoramos a Dios en todos los lugares. Gracias a Dios porque nos da la bendición de tener este lugar para reunirnos y porque hay muchos hermanos que abren la puerta de su casa de todo corazón para reunirnos, pero la iglesia debe estar donde hay necesidad. Debemos movernos hacia donde hay necesidad. Así que, amado hermano, yo quiero invitarle a que usted persevere en su vida espiritual. Vamos a seguir viendo. Yo les decía que aquella iglesia perseveraba en la oración, perseveraba en la doctrina, perseveraba en la reunión en el templo y en las casas. Yo quiero en esta tarde recordarle estas dos cosas. Persevere aquí en la iglesia, hermanos. No deje de reunirse. Considérelo una prioridad. Y dos, si usted ya está en una célula, persevere, sea constante. Si usted no se reúne o no se ha dado la oportunidad de reunirse en un grupo pequeño, anímese, hermanos. Vea las células que actualmente tenemos, los grupos pequeños, dónde están y también los posibles lugares donde podemos abrir un grupo pequeño. E intégrese, hermanos. Le va a ayudar a encontrar amistades, le va a ayudar a crecer en su vida porque hay discipulado, va a adorar a Dios. Va a conocer a más personas, le va a dar oportunidad de llevarlos y que conozcan a Jesús. Hay muchos beneficios. Yo le invito a que persevere, hermanos. Así como le invito a que persevere en todos los ámbitos de su vida y le recuerdo que para tener esa bendición hay que perseverar. Así como le digo que persevere en su vida espiritual, persevere en esas dos cosas. No deje de congregarse. Venga con una buena actitud. Y número 2, hermanos, persevere en un grupo pequeño. Yo quiero, si no se ha dado la oportunidad, dése la oportunidad, hermanos. Está bien, voy a ir a ver qué tal se pone. Le voy a decir algo, se pone muy bien. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros.
porque crecemos, porque aprendemos, porque somos confortados y muchas veces también exhortados a seguir sirviendo al Señor. Así que no se le olvide ahorita al final entregar su hojita, su encuesta, y espero que usted se dé la oportunidad de perseverar en ello. Y persevere, hermanos. Termino ya con esto. Si usted está pasando una situación difícil, persevere, hermanos. El día miércoles compartía la historia de Eneas. ¿Ha leído en el libro de Hechos, capítulo 9, Eneas, un hombre que vivía en Lida? Dice la palabra que 8 años había estado enfermo, estaba paralítico. Después de 8 años llega a visitarlo Pedro y le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Después de 8 años, pero Eneas era constante. Eneas no dejaba de buscar el rostro de Dios, no dejó de ser perseverante, y después de 8 años, hermanos, Dios contestó su oración. Así que cualquiera que sea la situación que usted esté viviendo, sea perseverante, hermanos. Persevere en su vida espiritual y persevere en congregarse en la iglesia y persevere congregándose también en las casas. Vamos a orar. Padre, le doy gracias en esta tarde, Señor, por su palabra. Aquellos primeros cristianos eran llenos del Espíritu Santo, pero eran perseverantes, Señor. La llenura del Espíritu Santo no es un acto cada mes, cada 2 meses, Señor. El hecho de ser lleno del Espíritu Santo habla de una perseverancia en la lectura de su palabra, en congregarnos, en orar, en predicar el Evangelio. Es parte, Señor, de esa llenura de su Espíritu, el ser perseverantes, constantes, disciplinados en ello, Señor. Padre, queremos como creyentes crecer, madurar, pero necesitamos perseverar, Señor. Como iglesia queremos ser obedientes y queremos cumplir la misión, que es predicar el Evangelio. Qué precioso es cuando leemos el libro de Hechos y vemos cómo el Evangelio iba creciendo, cómo aquellos primeros cristianos predicaron en Jerusalén, obedecieron, Señor, perseveraron, y después el Evangelio llega a Samaria y llega a Antioquía y llega a lo último de la tierra, Señor, por la perseverancia de estos hombres. Mi Dios, queremos como iglesia ser perseverantes, seguir adelante, seguir creciendo, seguir buscando su rostro, seguir predicando el Evangelio, predicar y hacer la misión, hacer discípulos, Señor, en nuestra ciudad y en todo el mundo. Padre, yo le pido por mis hermanos, en cada área de su vida podamos ser perseverantes, no darnos por vencidos, Señor. A veces las situaciones difíciles de enfermedad, la economía, la inseguridad, lo que vivimos, Señor, a veces nos hacen, Padre, decaer. Yo le pido que haya perseverancia en nuestros corazones, como en la vida de cada uno de aquellos primeros creyentes, Señor. Gracias, Padre. En sus manos estamos, nuestra vida, nuestra iglesia y cada una de las situaciones que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Amén. Gracias a Dios por su palabra y que Él nos ayude a ser perseverantes, así como dice, ya lo escuchamos, ahora nos falta obedecer. Vamos a cantar juntos el himno 479. Cantar nos gusta unidos, orar nos gusta unidos, leer nos gusta unidos y estar nos gusta unidos. Himno 479. Les invito a que puestos en pie cantemos a nuestro Dios. Cantar nos gusta, besa una voz a nuestro eterno Padre, a nuestro eterno Padre y a su Hijo el Salvador. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es cantar juntos. Cuán bueno es cantarlo a Dios. Orar nos gusta unidos, orar nos gusta unidos. Devoción a Cristo que nos haga, a Cristo que nos haga aceptos en su
su lugar. Así en sus lugares, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias el Salmos número 37. Es tiempo de la intercesión, vamos a leer este salmo. Es el Salmos número 37 y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Si ya lo tiene, hermanos, dice amén. Salmos número 37 del verso 1 al verso 11. Amén, hermanos. Pueden, si gustan, ahí sentados o leerlo, vamos a hacerlo de forma unida. Igual, hermanos, vamos a respetar comas, puntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén.